primera experiencia de poder experimentar una cuarentena y pues eso nos ha venido como decimos nosotros, pues a mover el piso, ¿verdad? A mover toda nuestra forma de hacer las cosas y cómo nosotros teníamos una vida normal, por así decirlo. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Enfrentar una situación nueva y más con las características que actualmente tenemos, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar abordando el día de hoy y pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación y es un honor y un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Un poquito más o menos para decirles vamos a abordarlo, voy a proyectar una presentación un poco acerca del tema y más que todo quiero abordarlo desde la perspectiva de psicoeducación, ¿verdad? Psicoeducación es un término que se utiliza pues para orientar esa parte formativa en nosotros, que nos enseñan matemáticas, nos enseñan español, pero muy rara vez nos enseñan a poder abordar la parte emocional y psicológica de nuestra vida, y es con algo que aún en espiritual nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces, esa es la orientación que vamos a tener el día de hoy abordando este tema, un poco de psicoeducación, ¿verdad? Probablemente cada uno tendrá un contexto, una experiencia, un entorno distinto, pero pequeñas estrategias que sin importar cuál sea su realidad, usted perfectamente va a poder aplicar, ¿verdad? Entonces, solo me permiten para poder compartir la presentación. ¿Me confirma si pueden, si están viendo la presentación? Sí, muy bien, se mira muy bien. Listo, ok. Bueno, creo que quizás han experimentado o nos podemos sentir identificados con esta imagen, ¿verdad? Ya cuando sentimos que estamos como con lo último de la batería, decimos nosotros, ya estamos en rojo, ya estoy con la reserva, dice uno, cuando va en un vehículo, por ejemplo, dice, ya estoy, que me tiró la luz amarilla el carro y si no me detengo a cargar, me voy a quedar a medio camino. Pues eso no solamente sucede con los vehículos o no solamente sucede con nuestros teléfonos, sino que también con nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar cargarnos, tenemos que buscar esa fuente con la cual podemos llenar nuevamente nuestra batería, ¿verdad? Entonces, antes de abordar directamente el tema, yo quiero hablar acerca de unos aspectos claves, ¿verdad? Y es que cada uno de nosotros, y quizás usted ha conversado con su familia, quizás usted ha conversado con sus amigos, con sus hermanos de la iglesia, y usted verá que hay aspectos que se comparten, pero hay otros que son diferentes. Cada quien sobrelleva la pandemia, el aislamiento, la cuarentena de forma distinta, porque hay ciertos aspectos que nos van a diferenciar. Entre ellos está la personalidad. La personalidad está compuesta por dos aspectos. Una es el carácter y otro es el temperamento. Lastimosamente, pues tenemos un límite de tiempo, ¿verdad? Para poder hablar, pero ahí solo con este tema nos podríamos llevar una conferencia completa, pero vamos a dejar por lo menos lo que son las bases. Entonces, cada uno de nosotros, les decía, el carácter, que es lo que compone la personalidad, carácter y temperamento. El carácter es el que nosotros vamos desarrollando a lo largo de la vida por las experiencias que vamos teniendo, ¿verdad? Entonces, usted nace, pero a medida que va pasando el tiempo y va pasando nuestra vida, entonces las experiencias que vamos experimentando van forjando nuestro carácter, ¿verdad? En cambio, el temperamento es algo con lo que nosotros ya nacemos, es una parte biológica, ¿verdad? Entonces, ustedes de bebés, por ejemplo, ya empieza a haber diferencias, que hay unos niños que son bien inquietos y que empiezan a gatear y que empiezan a tocar, y hay otros bebés que desde chiquitos usted los ve que son un poco tímidos, que si usted les dice quédese ahí, ahí se queda, ¿verdad? Porque esa es la parte del temperamento, la parte biológica con la que todos nosotros ya nacemos. Entonces, personalidad está compuesta de temperamento y carácter. Y cada
Estas dos cosas nos ayudan, así como vemos en la imagen que hay una variedad de personalidades, por así decirlo, ¿verdad? Hay combinaciones. Entonces, una de las diferencias individuales que nos permiten que tengamos reacciones distintas ante una misma situación es nuestra personalidad, nuestra forma de ser, ¿verdad? Entonces, por eso usted va a ver que hay personas que fácilmente están sobrellevando, en cambio hay otros a los que les ha costado un poco más. Por ejemplo, los que son muy extrovertidos, ¿verdad? Y que necesitan constante movimiento y que necesitan estar en constante relación con otras personas. Para ellos ha sido un poco más complejo poder adaptarse a esta nueva realidad. En cambio, un introvertido no es que no haya sido difícil, pero quizás lo logró vencer con mayor facilidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que aunque estemos pasando por una misma situación, no todos lo vamos a pasar de la misma manera, ¿verdad? Por estas diferencias individuales. Número dos, también otro aspecto es el contexto. Es decir, usted puede ver ahí en la imagen una persona y alrededor de ella hay diferentes flechas, ¿verdad? Por decirlo. Entonces, ¿a qué se refiere el contexto? Es las características que me rodean. Entonces, por ejemplo, puede ser que haya una familia que tenga, que a pesar de que no esté laborando o yendo a su oficina, está trabajando de forma virtual y al final del mes está recibiendo su salario completo. Entonces, de alguna forma cambió la manera de hacer las cosas, pero económicamente sigue igual, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos otra familia que no dejaron de trabajar y tal vez le suspendieron su contrato por 3 meses. Entonces, adicional a la pandemia, está viviendo una situación económica que está afectándole, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, el caso de los niños que ya van de vacaciones y tenemos versus el otro esquema, están a mitad de año y solo llevaban dos meses o un mes de haber iniciado, ¿verdad? Entonces el contexto se refiere a todas las características que me rodean. Es decir, hablando desde, por ejemplo, el lugar donde vivo, de mi situación laboral, la, cómo está compuesta mi familia, si solo estoy con mi esposo, si tengo hijos, cuántos hijos tengo, si son bebés, si ya son en la escuela. Entonces, todas estas características también hacen que nosotros enfrentemos las situaciones de forma diferente. La personalidad y número dos, el contexto, es decir, las características que están a mi alrededor. Y número tres, las redes de apoyo. ¿A qué llamamos nosotros redes de apoyo? Redes de apoyo son toda aquella parte social que, como su nombre lo dice, me va a compensar o me va a ayudar a poder pasar esa situación. Entonces, ¿a quiénes nos encontramos dentro de las redes de apoyo? Dentro de estas redes se encuentra la familia, se encuentran los amigos, se puede encontrar la iglesia, algún grupo al que yo pertenezco, de fútbol, por ejemplo, estoy en el Ministerio de Danza y nos reunimos, ¿verdad? Entonces, estas redes de apoyo son todas aquellas eh, áreas sociales que tengo que de alguna u otra forma me pueden servir de compensación o me pueden ayudar a poder sobrellevar esta situación. Entonces, es importante, como les digo, pues esto solo es como un pincelazo de algunos aspectos básicos y claves. Podríamos dar una conferencia de cada uno de ellos, pero es importante que usted analice, por ejemplo, cuál es mi tipo de personalidad, porque comenzando por ahí, algunos tipos de temperamento, por ejemplo, les afecta más que a otros este nuevo proceso o esta nueva normalidad. El contexto que tengo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? ¿A qué dificultades me estoy enfrentando? ¿A qué me tengo que adaptar? Y por último, pues, ¿cuáles son las redes de apoyo que tengo? Y todos tenemos redes de apoyo. A veces, sobre todo cuando somos bastante jóvenes y estamos quizás en adolescencia, podemos pensar que no tenemos ninguna red de apoyo, que estamos solos en el mundo. Pero en realidad es que probablemente no lo hemos identificado. Y esto es importante que incluso nosotros podamos anotarlo y decir, ok, si yo
tengo una necesidad, si yo necesito hablar con alguien, si yo requiero de algún tipo de ayuda, ¿a quién sería la persona que yo podría acudir en mi familia? ¿A quién sería la persona que yo podría acudir en la iglesia? ¿A quién sería la persona que yo podría acudir en mi escuela, en mi trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos identificar y analizar cómo están estos claves de nuestra vida, porque son fundamentales para todo lo demás que vamos a ir viendo, ¿verdad? Muy bien. Otra parte importante es que nosotros como seres humanos solemos sufrir bastante por aquellas cosas que no están en nuestro control. Y aquí hablamos acerca de los círculos de la vida. Yo le voy a compartir que de manera personal, esto nos lo impartieron hace como unos 3 años. No recuerdo, yo le voy a ser sincera, si yo lo vi en la universidad durante mi proceso de preparación. Y si lo había visto, lo había olvidado, pero yo sentí que esto me llegó como en el momento oportuno y por eso lo decidí compartirlo con usted el día de hoy. El ser humano tiene por naturaleza la tendencia a siempre querer tener el control. Y cuando nosotros sentimos que algo está fuera de nuestro control, es cuando nos preocupamos, es cuando nos frustramos y es cuando estamos en agotamiento emocional, ¿verdad? Porque sentimos que es algo que está más allá de mis límites. Y vienen sentimientos de impotencia, de frustración, entre otros aspectos, ¿verdad? Entonces, le voy a ir explicando punto a punto de qué trata cada uno de estos círculos, pero más que escucharlo, yo le invito a que usted pueda ir identificando, ¿verdad? ¿Qué aspectos son los que están dentro de su círculo de control, cuáles están en su círculo de influencia y qué aspectos están fuera de su control, ¿verdad? Entonces, podemos ver que comenzamos en la parte interna del círculo amarillo y ese es el círculo de control. Es decir, aquí nosotros podemos colocar todas aquellas cosas que están en mi mano, poder cambiarlas o poder hacer algo para mejorarlas, ¿verdad? Eso está en mi control. Entonces, por ejemplo, hablando pues del tema de la situación en la que actualmente estamos, ¿qué está en nuestro control en medio de esta pandemia? Bueno, está en mi control que yo me cuide, que yo me ponga mi mascarilla, que yo me lave constantemente las manos, que yo use mi gel, ¿verdad? Que yo guarde la distancia. Eso está en mi control. En mi influencia son aquellas cosas que no dependen de mí tomar la decisión, pero yo podría hacer algo para que la persona que tome la decisión eh, actúe o lo haga de acuerdo a como yo considero que es lo correcto. Entonces, por ejemplo, no está en mi control que mi familia tenga que siga todos los pasos, porque depende de mi esposo, depende de mis hijos, depende de mi hermano, de mi hermana, no está en mi control, porque no soy yo la que lo tengo que hacer, pero sí está en mi círculo de influencia. Entonces, estoy constantemente diciéndole que por favor, esas son las medidas que tiene que hacer, hago conciencia en esa persona, ¿verdad? Entonces, eso está en mi círculo de influencia, pero no depende de mí que esa persona lo haga o no. Yo solo puedo influir, pero cada persona tomará su decisión. Y por último, el círculo rojo es aquello que está fuera de mi control, es decir, todas aquellas cosas que no dependen de mí que sucedan. Por ejemplo, todos quisiéramos que ya se acabara el toque de queda, que ya no existiera el virus, pero eso no está en mi control, ¿verdad? Entonces, por más que yo me enoje, por más que yo me frustre, por más que yo me agote, eso yo no lo voy a poder cambiar, porque eso está fuera de mi control. Entonces, normalmente lo que mayor preocupación nos causa, lo que mayor frustración y agotamiento emocional nos causa, son aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Porque como vemos, pues es algo en lo cual yo no puedo hacer absolutamente nada, no depende de mí. Entonces ahí es donde pues quiero compartir algo que siempre mi pastor dice, ¿verdad? El pastor Germán Ponce, él siempre dice, ¿qué pasa con la preocupación? La preocupación es una palabra compuesta y está compuesta por pre
y ocupación, ¿verdad? Entonces, pre es un sufijo que significa antes. Entonces, y ocupación es, pues, dedicarse a hacer algo, ¿verdad? Ocuparse. Entonces, si yo lo veo por separado, es preocuparme, significa gastar energías en algo antes de que suceda, ¿verdad? Y aquí también, pues, le voy a compartir una experiencia personal. Pues yo soy originaria de Tela, ¿verdad? Pero yo estudié en La Ceiba. Entonces, cuando yo me trasladé a estudiar a La Ceiba, yo vivía con una tía que tenía un hijo único, pero justo cuando yo llego, mi primo tenía problemas en la universidad porque no le salían las clases para poder estudiar y entonces viene él y se muda para San Pedro. Entonces, él se muda para San Pedro y yo llego a La Ceiba, ¿verdad? A estudiar. Entonces, desde que yo me voy, yo decía, puche, cuando mi primo ya termine la universidad y regrese acá, a mí me va a dar pena estar aquí porque yo sentía como que estaba usurpando su lugar, ¿verdad? O como que era una extra en la casa, ¿verdad? Y yo estaba así como, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando él regrese? Porque yo vengo empezando y él ya va a terminar. Y como la palabra lo dice, me preocupé. Lastimosamente no hubo un desenlace positivo. Un año después mi primo falleció en un accidente automovilístico y todo el tiempo que yo gasté preocupándome no sirvió de absolutamente nada porque yo estaba ocupándome en algo que según yo iba a suceder en el futuro y nunca sucedió. Y eso es la preocupación, cuando nosotros gastamos nuestra energía en algo que ni siquiera sabemos si va a pasar y la Biblia nos dice, cada día tiene su propio afán. Entonces, no nos preocupemos tanto por el mañana, sino que tenemos que más que preocuparnos, es ocuparnos en el hoy, en lo que yo puedo hacer hoy, en lo que está en mis manos poder hacer, ¿verdad? También mi pastor anterior que teníamos en Tela decía, recordaba una historia que él decía, ¿verdad? Si tiene solución, ¿para qué se preocupa? O sea, hay una solución. Y si no tiene solución, ¿para qué se preocupa? Si no tiene solución, ¿verdad? Entonces, en la vida nosotros a veces tenemos que aprender a lidiar con lo que está en ese círculo rojo, con aquello que está fuera de nuestro control, porque es lo que más nos ocasiona, como les mencionaba, frustración, preocupación, impotencia. Y hay cosas que por más que nosotros hagamos, como están fuera de mi control, no van a depender de mí. Y con eso yo tengo que aprender a fluir, ¿verdad? Es como la palabra que dice el Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Este versículo se aplica para todo lo que está en el círculo rojo, lo que está fuera de mi control, ¿verdad? Por ahí dicen oración. Es un término que se utiliza mucho en nuestra iglesia, oración. Yo voy a orar, pero también voy a accionar, ¿verdad? Entonces yo hago mi parte, por así decirlo, lo que sí está en mis manos hacer, pero lo que yo no puedo hacer, yo se lo entrego a Jesús, yo se lo entrego a Cristo. Y ahí en ese círculo rojo que está fuera de mi control, yo le encomiendo a Jehová, pero no solamente es encomendárselo, sino que es confiar. Es decir, que si yo le voy a encomendar algo a Dios, lo voy a hacer con fe, porque muchas veces esa es la otra parte, ¿verdad? Yo digo que se lo encomiendo, pero estamos como los jugadores de la selección. Y recuerdo que hace como 3 años habían unos Juegos Olímpicos y ellos se fueron y habían comprado el pasaje de regreso porque desde que se fueron no pensaron que pues, podían ser capaces de llegar a las semifinales y si mal no recuerdo ganaron el segundo lugar, yo creo. Entonces tuvieron que posponer el viaje, ¿verdad? Entonces no solo se trata de encomendar a Jehová mi camino, sino que se trata de que yo lo haga con fe y que confíe en Él para que Él pueda hacer lo que yo no puedo hacer, lo que no está en mi círculo de control, ¿verdad? Y eso solo era como la introducción, ¿verdad? Hoy sí vamos a hablar de lo que es el síndrome de la cuarentena. El agotamiento emocional está incluido como un síntoma dentro del síndrome de la cuarentena. Cuando nosotros hablamos de síndrome, síndrome significa un conjunto de síntomas, ¿verdad? Este término
lo realizó, lo brindó un mexicano, ¿verdad? Que realizó ciertos estudios y vio ciertas características que producto de la cuarentena se estaba desarrollando. Y sobre todo en la población latina. Porque pues nosotros los latinoamericanos solemos ser bien como amigueros, por así decirlo, ¿verdad? Muy sociales, muy de relación cercana, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo, en Estados Unidos a los 16 años ya están trabajando los muchachos y a los 18 probablemente ya no están en la casa, ¿verdad? La realidad en Honduras o en la mayor parte de los países latinoamericanos pues es otra. Todavía quizás a los 25 y nos acompañan en la casa, ¿verdad? Y por esa parte, pues en este estudio, ¿verdad? Se dice que acerca de más del 30% de la población es probable a nivel mundial, es probable que haya experimentado este síndrome de la cuarentena. Entonces, vamos a ver un pequeño video que nos explica a qué se refiere, ¿verdad? Ujú. Ok, me indican que no se escucha. Si me confirman. Sí, nos escucha. Bueno, yo pensé que no tenía audio. No escucha nada tampoco. Pero sí corre. Sí, sí, sí. Sí, Tampoco. No, a mí no me Sí, aparece. sí, corre. ¿Y ahora? Sí, hoy sí. Un sí. poco, subir un poquito más el volumen. Yo no veo nada, aquí no me aparece nada. Pero sí está corriendo, sí está bien. Ya no lo voy a volver a hacer.
Bueno, lamentablemente hasta mitad de video me di cuenta que no lo estaban escuchando, pero no hay ningún problema porque igual a continuación lo vamos a ver como texto, ¿verdad? Por tiempo no lo vuelvo a poner, pero cualquier cosa yo les puedo enviar la presentación, ¿verdad? Básicamente lo que trataba pues era explicar lo del síndrome de cuarentena, cuáles eran los síntomas, cuáles son algunas de las estrategias que se pueden implementar, pero que también lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Los síntomas pues son frustración, aburrimiento, tristeza, nerviosismo, irritabilidad, ira, insomnio y agotamiento emocional, ¿verdad? Entonces, vemos que el agotamiento emocional en este tiempo realmente está como incluido en una sombría más grande, ¿verdad? Que es el síndrome de la cuarentena. Entonces, probablemente, no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero quizás en este momento creo que ya estamos un poco más adaptados, pero el primer mes fue un poco más caótico y probablemente en su familia tal vez habían pleitos continuos que quizás antes no estaban, o si ya habían algunos roces, después con la cuarentena aumentaron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Nosotros en el lenguaje coloquial decimos es que he estado, mírame y no me toques, decimos, ¿verdad? O sea, que hemos estado un poco sensibles. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Hemos estado como sensibles, ¿verdad? Cosas que quizás antes las pasábamos por alto, en este momento pues cualquier cosita nos saca de nuestras casillas, como decimos. Entonces, esto es una respuesta normal en el sentido de que recuerde que lo que vivíamos antes cambió totalmente. Y al haber esa modificación, entonces sufrimos a nivel físico, a nivel psicológico, emocional, ¿verdad? Mental, desde todos los ángulos que usted lo quiera ver, porque es como cuando nuestro cuerpo nos recetan un medicamento, ¿verdad? Entonces, primero, el doctor va a ver cómo reacciona el organismo ante ese medicamento, porque es algo nuevo para su organismo. Su organismo se va a tener que adaptar. Entonces, lo mismo pasó con esta cuarentena, ¿no? Toda nuestra forma de vida como la conocíamos tuvo que cambiar. Entonces, en ese proceso de adaptación se dan, ok, prefieren con la cámara activada. Es que yo la quité para que no fuese un distractor y que nos centráramos en la presentación, pero no sé si gustan que la vuelva a activar. No, no, como usted quiera. Ok, Yo por listo. escuche como usted quiera. Listo. Bueno, entonces les mencionaba que es una reacción normal, porque hay un cambio, porque hay algo que nos desestabilizó, por así decirlo. Entonces es normal, no es que es como normalmente o coloquialmente dicen, no es que está enloqueciendo, no es que, qué sé yo, es bipolar, nada que ver, ¿verdad? Es una reacción normal porque hay algo que cambió y no cambió poco, cambió significativamente nuestra vida cotidiana. Entonces, pero ahí también, y al final del video nos lo mencionaba, hay que ver hasta dónde llega esa respuesta adecuada o dentro de los parámetros que se consideran como normales, ¿verdad? Ya si pasaron los 3 meses y usted siente que no puede respirar, por ejemplo, ya estamos hablando de que también puede ser que hayan ataques de pánico, que hayan crisis de ansiedad, entonces significa que necesitamos en algún momento buscar ayuda. Y como le mencionaba al inicio, esa ayuda no necesariamente, no siempre lo tomemos como ayuda de psicólogo, ¿verdad? Sino que aún en este síndrome, que podría ser normal que alguno de nosotros lo experimentara, las redes de apoyo podrían ayudarnos a poder sobrellevarlo, ¿verdad? Ahora, si ya es algo que está interfiriendo con mi vida cotidiana, entonces ahí sí yo tendría que buscar
atención psicológica, ¿verdad? Para que me den estrategias y como les decía, yo el día de hoy les estoy dando un panorama general, pero de acuerdo a los 3 aspectos iniciales que veíamos, que eran personalidad, contexto y redes de apoyo, entonces ya cuando usted necesita atención psicológica, pues ya es algo personalizado, ¿verdad? Ya es algo de acuerdo a su realidad, ¿verdad? Entonces se le da ese acompañamiento, ¿verdad? De lo contrario, como le digo, no todo el mundo necesita probablemente atención psicológica o quizás en algún momento solamente es consejería, que incluso pues con nuestros pastores nosotros lo podemos realizar o con nuestros padres, ¿verdad? Con todas estas personas que forman parte de las redes de apoyo. Muy bien. Entonces, como el último que veíamos es agotamiento emocional y es el tema central, pues, ¿qué es el agotamiento emocional? Es un estado al que uno llega cuando siente que está sobrecargado. Es decir, no sé si a usted le ha pasado que está jugando mucho, por ejemplo, con el teléfono o ha utilizado mucho el teléfono durante el día o la computadora y se recalienta. Entonces, eso mismo pasa con nosotros. Hemos estado tan ocupados porque yo compartía con algunos compañeros, ¿verdad? En esta virtualidad hasta se trabaja el triple de lo que normalmente uno trabaja de forma presencial. Y este hecho, por ejemplo, que en lugar de estar reunidos hoy de manera física, lo tengamos que hacer por una computadora, a muchos quizás antes no sabían ni cómo encender una computadora, ¿verdad? Y nos tocó en el camino a ver cómo lo hacíamos, porque tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, ese sobreesfuerzo, el hecho de que estoy dando más de lo que normalmente yo doy, eso me causa agotamiento emocional, ¿verdad? Además, es importante reconocer que el agotamiento emocional no es algo que hoy me dormí y el día de mañana ya desperté con agotamiento emocional. No, esto se va dando como la bolita de nieve. Empezamos con poquito y cuando acordamos ya tenemos la gran bola de nieve, ¿verdad? Ya poco a poco, de forma gradual, hemos ido acumulando situaciones, hemos ido experimentando, ¿verdad? Cosas que nos desploma, sentimos que nos desploma. También se experimenta un cansancio mental. ¿Cómo va a saber usted que es agotamiento emocional? Usted logró dormir las 8 horas, pero usted se levanta el día siguiente como que no hubiera dormido nada, ¿verdad? Y usted siente una fatiga física, aunque haya descansado bien, todo físicamente esté bien, pero como no es algo que va más allá de lo meramente físico, ¿verdad? Porque estamos dando un sobreesfuerzo, es algo que hemos ido como acumulando, entonces hay un cansancio mental acompañado de esa gran fatiga física, ¿verdad? Que usted siente que, pues, chica, pero hoy no fue mucho lo que hice y yo siento como que un tren me hubiera pasado por encima, dice uno, ¿verdad? 4, se origina porque hay un desbalance entre lo que estamos dando y lo que estamos recibiendo. Por ejemplo, ¿verdad? Para una clase, no sé si tenemos docentes por aquí entre la audiencia, ¿verdad? Para una clase, uno quizás está 1 hora o vaya para la conferencia el día de hoy. Quizás solamente era de 30 minutos, que no me voy a exceder como hasta 45, creo yo, si me dan permiso. Pero no solo es el tiempo de estar aquí enfrente, sino que es el tiempo que implicó la preparación previa para estos 45 minutos, ¿verdad? Entonces, estamos dando más de lo que normalmente hacíamos antes. Y por último, puede aparecer al tener varios problemas o desafíos continuos, es decir, ok, no me preocupo, está bien, pues, ya me dieron permiso. Les decía, no solamente es la situación, cuando les hablaba del contexto al inicio, no solamente es la situación de la pandemia como tal, sino que son problemas económicos, probablemente, si estoy, me suspendieron, ¿verdad? Es problema porque ahora, yo les decía a mis alumnos, ¿verdad? Yo soy docente en la Universidad Autónoma, entonces yo les decía a mis alumnos, uno convirtió su casa en la oficina, en la escuela, en su casa siempre, ¿verdad?
y las 4 paredes se convirtieron en todo. Alrededor de las 4 paredes gira todo. Entonces el papá tiene que trabajar, pero ahora el papá ya no solamente tiene que trabajar, ahora también tiene que apoyar y ser el maestro del niño, ¿verdad? Porque es cierto, los docentes están haciendo su rol y están tratando de hacer su rol a través de las redes, pero pues requiere de mayor participación del padre de familia. Entonces, aparte de que estoy trabajando, estoy siendo maestro, que antes quizás no lo hacía con la participación que lo estoy haciendo hoy. Adicional, tengo que estar pendiente de cuándo es el número que me toca salir, ¿verdad? Porque ya no es cuando yo quiera, es cuando me toca. Entonces, tengo que parar el resto de cosas el día que me toca salir para poder atender las cosas de la casa. Adicionalmente, tengo que hacer más actividades en el hogar, porque estamos todos en el hogar. Parece cómico, ¿verdad? Pero dicen, los trastes nunca acaban. Y es cierto, porque acabamos de desayunar, lavamos y después hay que hacer almuerzo. Y después hay que hacer cena. Y estamos todos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos que no solo es una cosa, sino que es una serie de cosas continuas a las cuales tenemos que enfrentarnos. Y eso es lo que provoca el desbalance entre lo que estamos dando y lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, todas estas características es lo que nos provoca caer en este agotamiento emocional, ¿verdad? Pero hay en medio de todo esto, hay una frase que yo le quiero compartir y sobre todo recordando los 3 círculos que le hablé al inicio, ¿verdad? Y este es un filósofo, quizás nosotros pues no compartamos muchas cosas con los filósofos, pero esta es una de las que yo sí comparto, ¿verdad? Y pues es también como una base de una orientación psicológica en la que este señor pues nos dice, lo que nos perturba no son los hechos, sino lo que pensamos sobre ellos. Entonces, le voy a dar un pequeño ejemplo para que podamos traducir qué quiere decir esta frase. Hay un asalto, ¿verdad? Y van 3 personas caminando. Son 3 amigos que van caminando y de repente se acerca alguien y lo va a asaltar, ¿verdad? Entonces viene uno y empieza a pelear, ¿verdad? No, yo no te voy a dar mis cosas porque a mí me han costado, etcétera, etcétera. Viene otro y sale corriendo. Y viene el tercero y le da todo. Misma situación, reacciones distintas. Eso es lo que nos dice esta frase. Lo que nos perturba no son los hechos, a los 3 los asaltaron, sino lo que pensamos sobre ellos, pero los 3 interpretaron de forma distinta una misma situación, ¿verdad? Uno lo percibió como una injusticia, por eso se enojó y peleó. El otro lo percibió como una amenaza, tuvo miedo y se fue, ¿verdad? Y el otro quizás lo percibió como un poquito de angustia, pero un poco más adaptado y simplemente le entregó las cosas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que, como dicen, cambiar nuestra forma de pensar, porque no es tanto la pandemia, no es tanto la cuarentena, sino es la forma en que nosotros estamos interpretando esta situación, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de ciertos principios que van ligados a ese pensamiento de Epicteto. Y es que, y de hecho, pues también en la palabra tenemos versículos. Me dijeron que me orientara más, perdón, por lo psicológico, por eso no incluí tanto versículo como, como hubiese deseado en otro momento, pero nuestros pensamientos son el motor de muchas cosas en nuestra vida, hablando espiritualmente, hablando en la vida cotidiana, ¿verdad? Los pensamientos son como la raíz de muchas cosas y no es la excepción hablando de la parte psicológica. Entonces, ¿qué pasa? Los pensamientos me provocan a mí una emoción o un sentimiento. Y cuando ese pensamiento ya me ha generado una emoción, entonces yo tengo una conducta. Es decir, que si yo quiero cambiar mi conducta, la forma en cómo yo estoy reaccionando, la forma en que yo estoy haciendo las cosas, primero yo tengo que cambiar la raíz. Y la raíz es el pensamiento.
Entonces, no es la situación, es lo que yo estoy pensando, yo estoy interpretando, yo estoy percibiendo de esta situación que estamos viviendo. Entonces, de mi pensamiento va a repercutir qué es lo que me hace sentir y de acuerdo a eso, la conducta, que es lo que veíamos en el ejemplo del asalto, ¿verdad? ¿Qué pensó uno? Esto es injusto. ¿Qué pensó el otro? Esto es un riesgo, es una amenaza, ¿verdad? ¿Qué pensó el otro? Vale más mi vida. De acuerdo a ese pensamiento hubo una emoción. A uno le dio cólera y le pegó, al otro le dio miedo y se fue, ¿verdad? Y esa emoción, ya les dije ahí nomás la conducta, ¿verdad? Que se peleó o que se fue. Entonces ahí vemos cómo pensamiento influye en emoción y la emoción, a su vez, en combinación con el pensamiento, me va a generar a mí una conducta, una forma en la que yo voy a hacer determinada cosa, ¿verdad? Entonces, en resumen, es cierto, todos estamos en pandemia y esta pandemia está en el círculo rojo de lo que no está en mi control, ¿verdad? No está en mi control de tener la pandemia o el virus, ¿verdad? Pero sí está en mi control la forma en que yo voy a reaccionar ante esta situación que yo estoy experimentando, cambiando la forma de pensar, cambiando mi forma de interpretar esta realidad, ¿verdad? Toda situación en la vida puede ser una crisis o puede ser una oportunidad. Entonces que nosotros pues tenemos la mente de Cristo, empezando por ahí, entonces tenemos que tomar esa situación como una oportunidad y empezar a hacer cosas, ¿verdad? Hacer cosas diferentes. Lo único permanente en esta vida es el cambio y el que no se adapta muere, ¿verdad? Dicen por ahí que esa es la historia de los dinosaurios. No lograron adaptarse y por eso se extinguieron. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestra forma de pensar y de esta manera entonces poder adaptarnos a esta nueva realidad. Algunas estrategias para poder sobreponernos. Primero, pues hay que disminuir las horas de noticias, ¿verdad? Nosotros es como el cuerpo, lo alimentamos y así es la mente. Entonces, si nosotros estamos constantemente viendo tanta noticia y viendo que todo es negativo, estamos alimentando la parte negativa de nuestra alma, de nuestra mente. Entonces, hay que disminuir las horas de noticia y elegir una fuente confiable, porque usted y yo sabemos que aquí se dice una cosa, la sacan de contexto y ya se armó un gran relajo y después salen diciendo que no era así, ¿verdad? Entonces también el saber elegir si me voy a informar, pues de fuentes confiables y no estar exponiéndome tanto, ¿verdad? Por mi salud mental. Número 2, hay que seguir una rutina. Porque si no es como un día más o un día menos, un día que amanecí, me desperté y de ahí salió el sol y de ahí se ocultó y se me fue el día. Entonces hay que buscar organizarnos y hacer diferentes actividades durante el día, ¿verdad? Como quien dice, hacer como pequeñas metas diarias de qué cosas puedo invertir mi tiempo en hacer. Y aquí es donde le mencionaba, como el contexto de cada uno es diferente, probablemente usted me diga, uy, pero si yo más bien ni tiempo tengo para estar buscando actividades, si yo más bien estoy súper ocupada. Pero quizás los jóvenes dicen, no, yo sí, porque ya terminé la universidad y ahorita estoy de vacaciones y más bien no hay que hacer con tanto tiempo. Entonces, ahí es donde les menciono que esto dependerá de su contexto, ¿verdad? Pero sí tratar de organizar nuestras actividades durante el día y establecer pequeñas metas. Número 3, la higiene personal, ¿verdad? Por aquí se menciona no quedarnos en pijama todo el día. Y nosotros nos levantamos y así como cualquier día antes, ¿verdad? Pues nos cambiamos y nos ponemos otro tipo de ropa que no sea la de dormir, porque eso también le da como una señal a nuestro cerebro de que algo está cambiando, ¿verdad? Que no es una línea recta, todos los días no son iguales, hay un cambio, estamos ahorita en actividad y después vamos a dormir. Número 4, haz ejercicio. Realmente, sobre todo con esta situación de sedentarismo en la que muchos estamos, pues es importante este aspecto. Se ve como bien banal o como bien, como, no sé, como muy repetido. Pero yo no sé si usted ha experimentado después del almuerzo, un sueñito que a usted le baja, ¿verdad? Después de comer. Entonces, eso se debe
a los carbohidratos que nosotros ingerimos. Entonces, ¿qué pasa si no hacemos ejercicio? Nuestro cuerpo, adicionalmente que estamos exponiéndolo a otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Como cardiovasculares, entre otras, más si, por ejemplo, tenemos en casa personas que padecen de hipertensión, etcétera, etcétera. Entonces, o tenemos antecedentes de ello, no lo padecemos, pero tenemos antecedentes, entonces es importante. Primero por la parte física y luego porque también tiene un componente emocional o psicológico. Cuando uno hace ejercicio, libera una sustancia que se llama serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Es un componente químico que nosotros tenemos en el cerebro. Y ese neurotransmisor está asociado con la felicidad. Entonces, no solamente por la parte física, sino que también el ejercicio nos permite como activar ese neurotransmisor y tener pues esos momentos de felicidad durante el día. Vamos a ver que se me esconde el chat por ratos. Listo. Entonces es bastante importante. También, como le decía, para que quizás después no nos vaya a pasar mucha factura estos tres meses, ¿verdad? Que llevamos y lo que tal vez aún todavía nos falta. Continuando con las estrategias, es importante también la higiene del sueño. Yo sé, y quizás sobre todo los adolescentes, ¿verdad? Los muchachos que están en colegio, en escuela, tenemos ese ciclo del sueño distorsionado. Nos acostamos a las 3 de la mañana y nos levantamos como a las 11. Y eso también, déjeme decirle, que es parte de este síndrome de cuarentena, ¿verdad? ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros queremos como engañar a nuestro cerebro de alguna forma y sentimos que el tiempo en la noche se siente menos, se pasa más rápido, por así decirlo. Entonces, si nos despertamos tarde, sentimos que el día, la luz, las horas de luz, se van más rápido. Entonces, es también como un truco que estamos haciendo con el cerebro. Pero lo importante es que siempre procuremos dormir esas 8 horas que son las que necesita nuestro organismo, ¿verdad? Como decíamos ahí, ¿qué hacemos nosotros cuando veíamos al inicio la imagen, ¿verdad? Está en rojo la carga de nuestro celular. Usted corre desde donde esté a buscar el cargador y ponérselo. Entonces, es importante que cuidemos esas horas de sueño. También disminuir el uso del celular. Yo sé que quizás es cuando más esta generación, yo me pensaba el otro día, ¿verdad? Porque esto de las pandemias es algo que ya había sucedido muchos años atrás, pero no tenía las características que el mundo tiene hoy en día. Entonces, probablemente hoy estemos utilizando hasta más nuestros teléfonos, pero ¿qué sucede? Primero, pues un daño a la vista, ¿verdad? Segundo, que la luz del celular mantiene sobreactivado al cerebro. Yo no sé si quizás usted en algún momento ha visto unos videitos por ahí donde mencionan que no es prudente que los niños se les dé el teléfono porque esto equivale casi a que fuese una droga, ¿verdad? Entonces, también pasa con nosotros, se vuelve como adictivo. Entonces hay que tratar de disminuir las horas de uso del celular o también de la computadora. Por ejemplo, estar todo el día pegado trabajando en una computadora, eso es matador, ¿verdad? Entonces, busquemos estrategias, busquemos espacios, recesos para poder diversificar las actividades que nosotros realicemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi casa tenemos algunos juegos de mesa. Entonces, bueno, en la noche, tal tiempo, lo vamos a dedicar a juegos de mesa y nada de celular. Dejemos el celular por acá, ¿verdad? Entonces, buscar una forma de también integrar a la familia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos también con mis padres y que ya somos un grupo grande, en otros tiempos, no en estos, nosotros jugamos con mímica, ¿verdad? Y hacemos mímicas y tienes que adivinar el nombre de una película, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, buscar estrategias que se puedan realizar de forma familiar también. Parchis también, solo que Parchis siempre es con el teléfono. Entonces, sí, está bien jugar Parchis. Por ejemplo, yo juego otro que se llama Scrabble, ¿verdad? Entonces, también
pero en algún momento hacer una pausa y hacer algo diferente que no sea solo con el teléfono. Luego, estar conectados con nuestros seres queridos. Es cierto que estamos en cuarentena, pero usted perfectamente puede continuar conectado con sus familiares. Así como nos conectamos hoy para esta conferencia, usted puede conectar a sus familiares y no importa en la ciudad o en el país en donde estén. Entonces, utilizar también todas estas plataformas, no solo para trabajo, no solo para la iglesia, sino también para cuidar nuestra salud mental y tener un tiempo bonito con nuestros seres queridos, ¿verdad? Y créame que uno siente como que recarga esa batería. Nosotros normalmente una vez a la semana nos conectamos con mi hermano que está en Estados Unidos, el otro que está en Arizona, mis padres que están en Tela, nosotros que estamos en San Pedro, y aunque sea media hora, pero sentimos como que estamos juntos de alguna forma, ¿verdad? Lejos en distancia, pero juntos en corazón y compartiendo qué hicimos en la semana, qué hicimos durante el día. Entonces, esté conectado con sus seres queridos, con sus amigos, con sus grupos, con su ministerio, ¿verdad? Igual en la iglesia, hace como 3 semanas ya comenzaron que las prácticas de alabanza se dan por Zoom también. Entonces ahí vamos retomando y viendo estas plataformas no solo para trabajo o para estudios, sino que también para conectarnos. Cambiar estrategias y planes, ¿verdad? Como les decía, hay cosas que, todos tenemos planes. Y sobre todo nos agarró en marzo, o sea que en enero probablemente nos habíamos hecho un montón de planes para este año. Y quizás estemos pensando todo lo que yo me había planteado que iba a hacer este año y ya no hice nada, ¿verdad? Con quejarnos no va a cambiar la situación en la que estamos, ¿verdad? Entonces tenemos que centrarnos en el círculo amarillo, en aquellas cosas que sí están en mis manos poder hacer. Y tengo que adaptar. Bueno, ya no es hoy, ya no es este año. Dios sabrá cuándo. Dios es el que sabe en qué momento, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿verdad? Entonces, hay un propósito en todo, no le podemos atribuir despropósito al Señor. Entonces nada viene antes ni nada viene después, sino que todo viene en el tiempo perfecto del Señor. Y por último, hay que recordar que todo esto va a pasar. Todo esto es temporal, ¿verdad? Entonces no podemos perder lo eterno que es Cristo, lo eterno que es nuestra salvación por algo temporal que es esta situación. Todo tiene un inicio y todo tiene su final. Entonces, saquemos lo bueno. En medio de la tormenta hay que sacar lo bueno. Entonces, quizás antes nunca habíamos compartido tanto tiempo como lo estamos haciendo hoy. Quizás nunca me imaginé estar haciendo algo que estoy haciendo hoy. Y si no hubiese sido por esta pandemia, no me doy cuenta que tenía estas habilidades, ¿verdad? Entonces hay que centrarnos en aquellos aspectos que nos han dejado aprendizaje, que nos han ayudado a crecer y centrarnos en aquellas cosas que sí nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Cuando no sepamos a dónde ir, vamos a Cristo, que Él va a saber a dónde llevarnos. Y además, su palabra dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, hay que aplicar las estrategias anteriores, pero la principal estrategia es no desconectarnos de la fuente de energía que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo le voy a compartir, aquí me voy como dice el pastor, me voy a ministrar con usted, dice el pastor, ¿verdad? Yo las primeras 2 semanas, no le voy a mentir, no me conecté a ningún culto porque estaba en capacitaciones del trabajo y que cómo usar la plataforma virtual y no sé qué. Y ya de ahí dije yo, hey, aquí tengo que hacer un alto. Porque más bien ahora, antes tal vez no iba a todos los cultos y ahora sí puedo verlos todos, ¿verdad? Porque estoy en la casa. Entonces aquí tengo que hacer un alto y tengo que readecuar mi planificación, mi estructura, mi forma de hacer las cosas. Y me conecté. Y no me lo va a creer, pero yo soy una persona que, bueno, quizás pues la pastora sí más o menos sabe por ahí, a mí me gusta mucho pasear. Entonces yo, por ejemplo, 3 días en mi casa ya me estaba desesperada, aunque sea salir a dar la vuelta sin hacer nada, pero salir de la casa, ¿verdad? Entonces los primeros días fueron
un poco complicados para mí. Pero hoy hasta yo me admiro de mí porque pensé que me iba a ser más difícil. Pero, ¿qué pasó? Tuve que buscar estrategias. Al mes, creo, si mal no recuerdo, al mes estaba así como entrando en que estaba en desesperación total y dije yo, no, algo tengo que hacer aquí, ¿verdad? Entonces vine y le di vuelta a la casa, cambié cortinas, cambié cámaras, cosas tan sencillas que nos pueden dar la vuelta, ¿verdad? Aparte de como le menciono, pues que lo primero que hice fue cambiar mi estructura de cómo estaba llevando yo mi planificación y dije, no, aquí me tengo que conectar primero con Cristo, ¿verdad? Tengo que empezar a adecuarme y guardar este tiempo que los días de las reuniones, de los cultos, son tal, y no hay nada que me haga perdérmelo, ¿verdad? Voy a hacer cena antes o voy a hacer cena después. Entonces me conecté y empecé también adicional a hacer cambios en mi casa, hacer cambios en mí. Como les decía al inicio, no son las cosas, sino es la forma en que nosotros interpretamos las cosas que nos suceden, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les llevé toda la hora, me llevé más de los 45 que les había pedido. No sé si tenemos preguntas, comentarios. Okay. Sí, bueno, si alguien tiene algo alguna pregunta, ahí está, ¿verdad? El chat para, por el momento creo que no miro aquí ninguna pregunta, solo bueno, al programa me han escrito a mí que muy excelente, ¿verdad? La charla. Muchísimas gracias, hermana, ¿verdad, Catherine? Sí. Por compartir con nosotros. No sé, bueno, en lo personal a mí me ha edificado bastante. Voy a aplicar, ¿verdad? Varias estrategias, más que todo con las horas de sueño y otras cositas ahí. Entonces, pero muy excelente, ¿verdad? No sé si tiene algo más que añadir. Que estuvo excelente, le agradezco mucho. Realmente es una charla más que nada que motiva, es una, dos, en forma como se expresa es maravilloso. Y son cosas que son de la vida cotidiana, como usted dice, pero que son necesarias volvernos a organizar, da la circunstancia, ¿verdad? Y yo le agradezco mucho, muy bonito, muy bonito. Muchas gracias. A la orden. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias por noches. la excelente participación suya y realmente son estrategias que a veces uno las sabe, pero que no se propone llevarlas a cabo. Como dijo la anterior participación, son motivadoras, perdón, y que ayudan mucho a nuestra vida en estas circunstancias que estamos pasando. Y si ponemos todo en manos de Dios, realmente la carga disminuye. Gracias. Así es. Amén. Gracias. Solo añadir, ahorita va a tener participación la pastora para pedirles por favor que nos quedemos hasta el final, porque bueno, la palabra que viene también es una palabra que el Señor le ha dado a la pastora, entonces por favor pues si pueden quedar hasta el final pues sería excelente. Bueno, yo antes quisiera preguntar si puedo todavía hacer un abuso más, porque yo tengo una alabanza que me gustaría compartir con ustedes. Sí, no hay problema. No sé si me permiten, ¿verdad? Les voy a colocar en el chat. Vamos a ver. Cuando me salga el chat, espérenme que estoy teniendo aquí unas dificultades. Aquí está. La letra, por si pues ustedes desean cantar, la verdad, es una de las alabanzas del ministerio que pues uno de los jóvenes la escribió y que a mí en lo personal pues me ha tocado mucho porque creo que todos en algún momento de nuestra vida, quizás en este momento o en el pasado o probablemente en el futuro, estemos pasando por una situación y recordar que no estamos solos, que Jesús es nuestra recarga, es nuestra fuente de recarga
Y esta canción, esta alabanza se llama Los brazos del Padre, ¿verdad? Entonces la dejo con ustedes, me avisan si sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, se escucha bien. En medio de la tempestad, Jehová, en tus brazos hoy yo puedo descansar. Hoy corro a los brazos del Padre, brazos en los que hoy yo puedo descansar. En las tormentas tú me sustentas, eres refugio en medio de la tempestad. Eres rey sobre mi dolor y en mi temor, tu gracia abunda. Tú eres rey sobre mi dolor y en la oscuridad tu luz permanece. Jehová, mi refugio en medio de la tempestad. Jehová, en tus brazos hoy yo puedo descansar. Hoy corro a los brazos del Padre, brazos en los que hoy yo puedo descansar. En las tormentas tú me sustentas, eres refugio en medio de la tempestad. Los brazos del Padre, brazos en los que hoy yo puedo descansar. En las tormentas tú me sustentas, eres refugio en medio de la tempestad. El latir de tu corazón opaque el ruido de la angustia y calme mi dolor. Que el latir de tu corazón opaque el ruido de la angustia y calme mi dolor. Que el latir de tu corazón opaque el ruido de la angustia y calme mi dolor. Que el latir de tu corazón opaque el ruido de la angustia y calme mi dolor.
Corro a los brazos del Padre, brazos en los que hoy yo puedo descansar. En las tormentas, tú me sustentas, eres refugio en medio de la tempestad. Brazos del Padre, que hoy yo puedo descansar. Tú me sustentas, eres fuerte, tu amor es más real. Bueno, deseo que el Señor les bendiga, que este tiempo corto haya sido de edificación y que sepamos que podemos correr a los brazos del Padre en cualquier momento que nosotros lo necesitemos. Gracias por la invitación. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Catherine. Qué bonita. Bueno, yo sigo a Germán Alonso también por las redes y había visto que hace poco sacaron este álbum y muchas gracias. La verdad, muchas gracias por compartir con nosotros. Como le digo en lo personal, pues de edificación, y yo sé que para todos los muchachos y Que deje de compartir pantalla. todas las porque Ahorita. Bueno. Listo, a la orden. Bendiciones. La pastora creo que está. Lista ya. Ok, muchas gracias. Ok, pastor, entonces. Y revueltos con nosotros en la otra sección A, además. Bendiciones, ¿me escuchan? Sí, pastora. Muy bien. Queremos aprovechar este espacio para también compartir una palabra revelada de parte del Señor. ¿Qué Dios está hablando a nuestras vidas en este tiempo? ¿Qué quiere Dios que nosotros también hagamos? ¿Qué quiere Él que nosotros cambiemos? ¿Qué cosas tenemos que analizar y reflexionar acerca de lo que Dios nos está indicando en este tiempo? Y yo quiero animarle y decirle muchas gracias. Gracias a Catherine por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes que se han conectado. Y quiero animarle para que usted pueda comer esta palabra que el Señor va a compartir en este momento a través de mi persona. Si es que quiero que usted siga ahí conectado y no se pierda, porque hay algo tremendo que viene también para su vida en este momento. Y mientras yo le doy compartir, quiero que por favor usted en el chat pueda en 2 minutos, mientras yo voy conectando la pantalla para compartir, usted pueda escribir, si sabe la historia de cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que saliera de Egipto y que pasaran a poseer la tierra prometida y tuvieron que enfrentarse al mar Rojo y cruzarlo. Si usted sabe esta historia, yo le voy a pedir por favor que en el chat rápidamente en 2 minutos escriba qué lección encuentra en esa historia para su vida. Una nada más, mientras vamos compartiendo aquí la pantalla.
todo es posible si uno puede creer. Cristian dice que nos habla acerca de los procesos de Dios en nuestra vida. Y en este momento vamos a estar compartiendo eso, o sea, los procesos de Dios, como está diciendo Cristian, y sí que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que el Señor ha hablado a mi vida a través de esta palabra y yo no me puedo quedar con ella porque sé que a muchos de ustedes el Señor va a hablarle esta noche. Y lo que yo le he puesto como título a esta palabra es Atrévete a creer cuando la fe es todo lo que tienes, ¿verdad? Y está basada en Éxodo 14, que es exactamente esta historia que nos habla acerca de el pueblo de Israel cuando cruzó el mar Rojo. Y dice Éxodo 14, si usted tiene su Biblia a mano, es tiempo que usted pueda abrir su Biblia y pueda leer junto conmigo. Dice versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. Diga conmigo, encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Escucha bien, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón. Diga conmigo, seré glorificado. Y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Diga conmigo, y ellos lo hicieron así. Aleluya. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto? De haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Diga conmigo, habían salido con mano poderosa. Aleluya. Y siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón te hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Diga, venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Diga conmigo, clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan.
y yo me glorificaré. Diga conmigo, yo me glorificaré, aleluya. Y en todo su ejército, en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para ellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros. Aleluya. Y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco a las aguas que quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los hijos entraron tras ellos tras la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan y sobre los carros y su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Aleluya. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y cayeron a Jehová y a Moisés, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Yo quiero decirte esta noche, dice el Señor, que es Él quien te ha estado hablando desde hace mucho tiempo. Y Él ha dado la orden de que salgas de Egipto. Egipto es prototipo del mundo. Y quiero hablarte a ti que no le has entregado tu corazón a Jesucristo, y de igual manera a ti que un día le entregaste tu corazón a Jesucristo, pero de una u otra manera te has envuelto en situaciones que te han encadenado en el mundo. Y el Señor da la orden, y Él te ha dicho que salgas de Egipto, que des la vuelta y que salgas de Egipto. Y es necesario entonces en este tiempo que escuchemos y sigamos las instrucciones de Dios, y que no nos amedrentemos por lo que el mundo nos está diciendo. Mira qué curioso, cada vez que Dios habla y da una promesa, Él también nos advierte, Él también nos dice que el enemigo va a venir y nos revela cómo nos va a atacar, porque no desconocemos las trampas del enemigo. Y la palabra dice que Dios le habló al pueblo a través de Moisés y le dijo que saliera de Egipto, que dejara todo ahí, porque ahí eran esclavos y ellos no pertenecían a ese lugar. Y yo te digo, tú no perteneces al mundo, tú no perteneces al mundo, tú le perteneces a Jesucristo. Y Él te dice en esta noche, escucha mi voz, escucha qué estoy diciendo yo a través de esta pandemia,
escucha mis instrucciones y no te dejes amedrentar por lo que el mundo te está diciendo hoy. Dice el Señor, yo te he hablado que salgas de allí, que des la vuelta, que me escuches, que te desenredes, que sueltes esas cadenas, así como le dijo al pueblo de Israel que saliera de Egipto y que fueran a poseer la tierra prometida. Hay promesa de Dios para tu vida. Hay promesa de Dios para tu vida. Y el Señor dice que solamente cuando escuches su voz, la bendición va a ser expuesta delante de tu camino, cuando sigas sus instrucciones. Y así dice el versículo número 3, dice que Faraón, él advirtió que Faraón le diría a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra. ¿Qué nos están diciendo ahorita el mundo? ¿Qué nos está diciendo esta pandemia? ¿Qué el enemigo nos está diciendo? Que vamos a estar encerrados. Y dice, el desierto los ha encerrado. Y así nos sentimos nosotros, escuchando la voz de Faraón, escuchando la voz del enemigo. Siempre que Dios da una orden, aparece en la voz del enemigo diciéndonos lo contrario. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios cuando iniciamos este proceso de cuarentena? Yo entendí que el Señor estaba diciendo, vuelve a mí, vuelve en intimidad conmigo, restaura tu familia, restaura tu primer ministerio. Y el Señor dice que tenemos que obedecer a lo que Él ha estado hablando. Él no dijo enciérrate, Él no dijo deprímete, Él no dijo pierde el tiempo, Él no dijo eso, Él dijo vuelve en intimidad, humíllate delante de mí, reconóceme y yo voy a revelarte. Hay muchos que se les va a pasar el tiempo de la cuarentena, el tiempo que Dios estipuló para revelarle las estrategias de conquista, porque han estado solamente perdiendo el tiempo, viendo noticias, viendo el celular, viendo lo que no deben hacer. Y el Señor no dijo eso, el Señor dijo que lo buscáramos a Él. Así es que escucha la voz del Señor. Cuando tú obedeces a las instrucciones, su mano de poder va contigo. En este tiempo ha sido anunciado muerte en los aires. Ha sido anunciado enfermedad internacional. Pero dice la palabra del Señor que en ese momento Dios endureció el corazón de Faraón y siguió a los hijos de Israel. Muchos de nosotros nos hemos sentido perseguidos por este virus y hemos entrado en angustia, en persecución, porque Dios mismo le ha dado la orden. Nada sucede en la tierra que Dios no da la orden. Y Dios le ha dado la orden aún a esta enfermedad. Ha permitido en cierta forma para que yo y para que tú puedas ver la mano poderosa de Dios que va contigo. Aleluya. No vas a morir, dice el Señor, es mi mano que va contigo y exhibo mi justicia. Y cuando Faraón, dice el versículo 10, se hubo acercado a los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, pero ellos tuvieron mucho miedo y clamaron. Cuando Dios te da la orden y tú obedeces, pero entras en angustia por lo que estás viendo, es necesario entonces orar, clamar a Dios. ¿Y sabes qué? Él ya sabe cuál es el final. Él ya sabía que era la tierra prometida. Él ya les había dicho. Y si vuelves a Él, no es tanto porque Él no sabe o tú no sabes cuál es el final. Él ya te dijo cuál va a ser el final. Hacemos este ejercicio para fortalecer nuestra fe. Por eso es que tenemos que clamar como hizo el pueblo de Israel. Y cuando tú entras en duda, cuando estás en incertidumbre, la misma presencia de Dios te dará descanso y volverás a confiar. Dios es el que da la salida.
cuando estamos cruzando en el desierto. Él es el que nos respalda, Él es el que nos cuida, Él es el que nos da el alimento, Él es el que nos da el sustento, la protección y el cuidado. Todo viene de parte de Él. Este tiempo es pasajero, este tiempo se va a acabar, pero tenemos que fortalecernos en el Señor, en su presencia, y solo ahí vamos a encontrar descanso y vamos a volver a confiar. Cuando te digan que se están muriendo tantas personas, el Salmo 91 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. 1000 y 10,000 es bastante gente, es mucha gente, pero el Señor te dice: a ti no llegarán, estarás confiado, dice el Señor. Aleluya. Y dice la palabra, sigue diciendo que una vez que Dios le dijo que qué hacer, solamente tenemos que seguir, no seguir preguntándole: Señor, ¿por qué nos metiste en esta cuarentena? Señor, ¿por qué está pasando esto? Señor, Él ya nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Moisés miró la situación y todo el pueblo se revolvió a culparlo, la palabra dice que Dios le dijo, Dios le dijo: ¿por qué clamas? Solamente dile al pueblo que marche. Y esa es la orden que el Señor te dice en esta hora. Solamente avanza, iglesia amada. Tú que me estás escuchando, estimado amigo, dice el Señor: sal del mundo, sal de Egipto. Y ahora que salga de Egipto, solamente avanza. Avanza, puesto tus ojos en mí, que soy el autor y el consumador de la fe, dice la palabra. Y dice la palabra, sigue diciendo, en la dificultad no vas solo. Dios ha asignado ángeles. Mire lo que dice el versículo 19. Dice que el ángel iba delante y que también era la gloria, la columna de nube que también cubría sus espaldas. Tú no estás solo, yo no estoy sola. Hay ángeles asignados para que te acompañen, para que te cubran, para que te guarden. Hay una nube de gloria que va a manifestar el poder sobrenatural del Señor en este tiempo. Y donde tú piensas que es el final, déjame decirte que es el comienzo de ver la gloria de Dios. Del versículo 20 al 31 encontramos la escena, tremenda escena. El pueblo iba corriendo, el pueblo iba desesperado, el pueblo iba buscando un camino y se encuentra que ya no había nada más que hacer. Llegaron al tope donde se encontraron con una gran extensión de agua y ya no había camino. Se encontraron en una emboscada. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Yo no sé cuántas veces te has sentido así en este tiempo, que ya no miras ninguna salida y crees que estás en una emboscada donde ya no hay nada más que hacer ni para dónde ir. Pero déjame decirte de parte del Señor en esta hora, este es el comienzo para ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Porque cuando ya no hay nada que hacer, es cuando Dios da la orden. Y le dijo a Moisés: saca la vara, extiéndela. Dios no bajó del cielo. Dios le dijo a Moisés que ejecutara una acción. Y una vara sencilla. No era la vara que tenía el poder, era la obediencia al mandato del Señor. Dios ha puesto algo en tu mano. Y tú, si has estado pensando que es muy insignificante con lo que puedes reinventarte, con lo que puedes levantarte en este tiempo, esa es la herramienta poderosa que Dios ha puesto en tu mano para derramar su gloria. Solamente actívala. Para salir del agotamiento emocional, el Señor te dice en esta noche, debes de tener presente que siempre cuando Dios habla, inmediatamente el enemigo te dice lo contrario. Entonces ahí tú decides a quién vas a escuchar.
El Señor te dice que cuando ya identificas la voz de Él, solamente obedece, porque es su presencia que te va a salvar y te dará descanso. Su mano de poder se manifestará en tu vida. El Señor te dice que aunque en el proceso te desesperes, vuelve a Él. Su fuerza te levantará una vez más, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando se sintió agobiado. Y el Señor te dice que cuando sientas que ya no puedes más, significa que ya llegaste, aleluya. Todo lo que sucede es porque Dios tiene un plan perfecto para ti. Saldrás vencedor, saldrás vencedora, aleluya. Hay una tarea que Dios te ha asignado en esta tierra y es posible que tú digas, ¿por qué yo? ¿Quién soy yo para llevar tremenda tarea? ¿Cómo yo voy a restaurar mi familia? ¿Cómo yo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a terminar de estudiar? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a hacer esto? El Señor te eligió con un propósito y Él dice que es Él quien va contigo, que no tengas miedo, que te fortalezcas en Él y en el poder de su fuerza. Cierra tus ojos ahí donde estás y voy a hacer una oración por ti en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta palabra, Señor amado. Gracias por habernos hablado, Señor, a través de la vida de Katy y a través, Señor, de esta palabra. Gracias por darnos los consejos. Y en el nombre de Jesús, yo quiero enviar una palabra a la mente, al corazón de cada una de las personas que se conectaron y aún aquellas que van a escuchar en reproducción este video, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo vengo dándole la orden a sus sentimientos. En el nombre de Jesús se someten a la voluntad de Cristo y sus ojos espirituales son abiertos y pueden comprender cuál es lo que tú estás diciendo, qué es lo que tú estás diciendo en este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le hablo a las emociones, al alma, al sentimiento y le ordeno se someta a la obediencia de Cristo. A todo pensamiento que ha estado aturdiendo la mente, en el nombre de Jesús se someta a la obediencia de Cristo. Y declaramos que tu propósito es cumplido, Señor amado. Que en ti encontramos descanso, que en ti hay paz, que en ti hay bendición. Y en esta hora yo desato tu paz sobrenatural en la vida de cada uno por el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. 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 Quiero agradecerles por permanecer conectados y esta palabra decreto que cae como rema, que cauteriza todo lo que el enemigo ha querido hacer para desconcentrarte y para que veas una pandemia como el obstáculo. Y decreto por el poder de la palabra que a través de esta impartición tus ojos espirituales han sido abiertos y puedes comprender el propósito de Dios para este tiempo en el nombre de Jesús. Les bendigo y solo contarles rapidito antes de que Cristian tome, decirles que tuve una experiencia muy difícil el día de ayer y quiero testificarlo rápido. Porque el Señor permitió que yo tuviera esa experiencia de agonía emocional para poder tener ese respaldo y compartir esta palabra. El día de ayer yo perdí un cheque, era mucho dinero, me lo habían entregado a mí para que yo se lo diera a una de las docentes y yo no lo había entregado y cuando los busqué para entregárselo no lo encontraba. Le pedí a mi esposo me ayudara a buscarlo aquí en la casa,
yo me fui para la escuela y allá lo busqué por todo lado y no lo encontraba. Y en la noche tuvimos nuestro altar familiar, sentí que el Señor ministró mucho mi corazón, pero una vez que nos acostamos, comencé con una agonía en mi pecho y el enemigo comenzó a susurrarme y a decirme un montón de cosas. Y yo me levanté y comencé a buscarlo y como a la 1 de la mañana Abigail me dijo, mami, por favor acuéstese y descanse, que va a ver que mañana lo va a encontrar. Y le digo a ella, hija, todo el día me he estado ministrando la palabra que el Señor hace 9 días me dio para que yo compartiera. Y el Señor ha dado promesa de restaurarnos, de levantarnos, de cubrir nuestras vidas. Y yo decía, no es posible que ese montón de dinero, porque yo llamé a mi jefa y le conté que no encontraba el cheque y me dijo, si no lo encuentra, pues le toca pagarlo, si ya lo cobraron. Y si solo se le perdió, pues va a pagar 300 lempiras, que es la reposición. Y yo dije, ninguna de las dos en el nombre de Jesús. Yo tengo que encontrarlo. Y decirle que esta mañana, yo anoche ministré esta palabra hasta que me dormí y desaté la paz sobrenatural del Señor sobre mi mente y mi corazón. Y pude descansar. Y en la mañana cuando me levanté, fui a la oficina y solo llegué y abrí un folder y ahí estaba el cheque. Y glorifico el nombre del Señor y quiero decirle que el Señor permitió, yo sentí que el Señor permitió que yo pasara esta experiencia para poder comprender la angustia que se siente cuando uno está desesperado emocionalmente. Pero encontrar la paz en el Señor es lo más hermoso. Cuando llegamos a ese tiempo que sentimos que ya no aguantamos, que nos va a explotar la cabeza, y decirle a nuestra mente, decirle a nuestro corazón, desato la paz sobrenatural y lo que el Señor ha dicho se va a cumplir porque Él lo ha dicho. Él ha prometido cubrir nuestras finanzas. Si nosotros somos legales ante Él con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Él ha prometido cubrir nuestras finanzas. Y yo reclamaba esa promesa. Y gloria al Señor, encontré el cheque y he salido victoriosa. El Señor le bendiga y decreto la paz del Señor sobrenatural sobre su mente y su corazón. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, pastora, por compartir con nosotros esas palabras, ese testimonio también, que yo sé que pues ha sido y va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Para todos los que estamos conectados, agradecerles también por llegar hasta este momento, el final. Bueno, nada más que decirles, yo escribí el número ahí en el chat de la pastora por las personas que no lo tienen, ¿verdad? Y que quieren quizás hacerle llegar alguna consulta por medio de ella a la psicóloga Catherine. Ahí está el número de la pastora, ¿verdad? Para los que no lo tienen. También recordarles que sigan nuestras páginas de Facebook. Ahí siempre vamos a estar anunciando los cultos de los sábados, ¿verdad? Y pues nada más que, bueno, darles las gracias, que tengan una linda noche, que el Señor les bendiga y pues nos vemos el siguiente sábado, ¿verdad? Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones. Feliz noche. Amén.